Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Parole du Señor. Llega el momento ahora del monitor en lengua inglesa que dará la lectura al texto según San Marcos. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. That evening at sundown, they brought to Jesus all who were sick and possessed with demons. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. And Simon and those who were with him followed him, and they found him and said to him, "Everyone is searching for you." And he said to them, "Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came." The Gospel of the Lord. Sigue a continuación el monitor en alemán. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: "Alle suchen dich." Er antwortete: "Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen." Wort des lebendigen Gottes. A continuación vendrá en español, transmitiendo de hoy, miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: "Todo el mundo te busca." Él le respondió: "Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido." Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim." Palavra da salvação. Después de haber escuchado el texto bíblico en portugués, ahora lo escucharemos en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس.
وعند المساء بعد غروب الشمس أخذ الناس يحملون إليه جميع المرضى والممسوسين، فشفى كثيرا من المرضى المصابين بمختلف العلل، وطرد كثيرا من الشياطين، ولم يدع الشياطين تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل الفجر مبكرا فخرج وذهب إلى مكان قفر وأخذ يصلي هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه فوجدوه وقالوا له: جميع الناس يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. كلام الرب. El último idioma que escucharemos el texto bíblico de los 8 oficiales será en polaco. Z Ewangelii według świętego Marka. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Oto słowo Pańskie. A continuación, el pontífice dará su catequesis de esta audiencia dedicada a la oración. Jesús, maestro de oración. Estamos transmitiendo desde la biblioteca del Palacio Apostólico, hoy miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Purtroppo siamo dovuti tornare Hemos tenido que regresar all'udienza a hacer la audiencia Biblioteca. general en la biblioteca del Palacio Apostólico, questo per por supuesto como medida de prevención difenderci para dai defendernos contagi de los del contagios del COVID, ha dicho el Papa. Covid. Questo ci insegna pure Esto nos enseña che también dobbiamo essere molto que attenti tenemos que estar muy alle atentos prescrizioni delle autorità a lo que las Siano autoridades autoridad. nos dicen, politiche e ya delle sea autorità sanitarie, autoridades sanitarias como políticas, difenderci para di defendernos questa pandemia. de esta pandemia. Offriamo al Signore questa Ofrezcamos distanza al Señor esta tra noi distancia entre nosotros per il bene di tutti por el bien de todos e nosotros pensiamo y pensemos tanto tanto agli ammalati, en los enfermos, a coloro che en entrano aquellos già que come scarti, ya están siendo considerados como descartes. Pensemos en los médicos, infermieri, en los infermieri, enfermeros, ai volontari, en los voluntarios, a tanta gente en che tanta gente lavora con gli ammalati que trabaja con los in questo enfermos momento, en estos che momentos rischiano la vita, y que están arriesgando Lo fanno sus por vidas, amore, pero lo hacen con sua amor, vocazione, per amore por, al prossimo. por su vocación y por amor al Preghiamo per loro. prójimo. Gracias. Recemos por ellos. Gracias. Durante la sua vita pubblica, Durante su vida pública, fa costantemente Jesús ricorso recurre alla constantemente forza della a la fuerza de la oración. I Vangeli ce lo Los mostrano evangelios nos lo quando si muestran ritira in luoghi cuando se appartati retira a a lugares pregare. apartados a rezar. Si tratta di osservazioni sobrie Se e discrete trata de che observaciones lasciano solo sobrias immaginare y discretas quei dialoghi que dejan solo orali. imaginar esos diálogos orantes. Essi testimoniano Estos però testimonian chiaramente claramente che nei momenti di que maggiore también en los dedicazione momentos de ai mayor poveri dedicación e a ai los malati, pobres y a los enfermos, Gesù non trattava Jesús mai no il descuidaba suo nunca su diálogo íntimo con il el Padre. Quanto più era immerso Cuanto nei más bisogni della inmerso gente, estaba tanto en las più necesidades de la sentiva la gente, necessità di riposare más sentía la necesidad de nella reposar en la comunión trinitaria trinitaria col Padre e lo Spirito. con el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Nella Espíritu vita di Santo. Gesù c'è dunque un En la vida de segreto Jesús hay, por tanto, nascosto un agli occhi secreto umani escondido a los ojos che humanos rappresenta il fulcro que di- representa el núcleo de todo. La preghiera di Gesù è una La oración de realtà Jesús es misteriosa, en realidad una di cui realidad intuiamo misteriosa solo de la que qualcosa, intuimos solo ma algo, che permette di leggere pero que permite nella leer giusta en la justa l'intera perspectiva sua toda missione. su misión.
En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él los sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan, y cuando le encuentran le dicen: todos te buscan. Pero él responde: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique, pues para eso he salido. Jesús va más allá de la oración con el Padre, y más allá de las aldeas, de otros encuentros, para ir a predicar a los pueblos. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora: todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma: con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quién está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos lo dice: toquen, toquen, toquen a la puerta. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar
y así. soprattutto Y sobre nel todo, silenzio en el parla silencio Dio. habla Dios. Ogni persona ha bisogno di un Toda spazio persona per se necesita de un stessa, espacio para dove sí misma, coltivare la propria donde vita cultivar la interiore, propia vida dove interior, le azioni donde ritrovano las un acciones senso. encuentran un sentido. Senza vita interiore, Sin vida interior, diventiamo nos convertimos en superficiales, agitati, inquietos, ansiosi. ansiosos. L'ansietà La ansiedad ci fa male. nos hace daño, mucho daño. Dobbiamo andare alla preghiera. Tenemos que ir por eso a la oración. Senza vita interiore Sin vida sfuggiamo interior dalla huimos de realtà la realidad e anche y sfuggiamo da también noi de stessi. nosotros mismos. Siamo uomini e donne in Somos fuga sempre. hombres y mujeres huyendo siempre. Infine, la Finalmente, preghiera di Gesù la oración è de il luogo dove Jesús si es el lugar donde se percibe que todo viene de da Dios e a Lui ritorna. y Él vuelve. A volte noi A veces, umani nosotros los ci seres crediamo humanos padroni di nos tutto, creemos dueños de oppure al todo, contrario, o al contrario, perdiamo ogni stima perdemos di noi toda stessi. estima por nosotros mismos. Andiamo da una parte all'altra, no? Nos vemos de un extremo a La otro. preghiera ci aiuta La a oración nos ritrovare ayuda a encontrar la giusta dimensión dimensione adecuada nella relazione en la con Dio, relación nostro con Padre, Dios, nuestro e con Padre, tutto il y creato. con toda la creación. E la preghiera di Gesù, La oración infine, de Jesús, è abbandonarsi por último, nelle es mani, abandonarse en las manos del Padre, come Gesù nell'orto degli ulivi. como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, se è possibile, Padre, si es questo, posible, ma si faccia la tua volontà. que sea tu voluntad. L'abbandono El abandono nelle mani del Padre. en las manos del Padre. È bello quando noi stiamo un Es po' bello agitati, cuando estamos un poco preoccupati, agitados y andiamo alla preocupados preghiera y, e lo y Spirito oramos Santo y el ci Espíritu trasforma Santo da dentro nos transforma desde e ci adentro porta a questo y abbandono. nos lleva hacia ese en las manos del abandono Padre. en las manos del Padre. Padre, se faccia la tua Padre, volontà. se haga tu voluntad. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Descubriamo nel redescubramos en el Evangelio Jesucristo como maestro de oración e mettiamoci alla sua y scuola. sigamos su Vi ejemplo. assicuro che troveremo Les la aseguro gioia. que encontraremos la alegría Grazie. y la paz. Gracias. Era la catequesis del Santo Padre, dedicada una vez más en su serie dedicada a la oración. Hoy se llama Jesús, Maestro de Oración. A continuación, los diferentes monitores estarán dando el resumen al Santo Padre, el resumen de la catequesis del Santo Padre, y seguidamente a los fieles les transmitirán los saludos del Papa en sus idiomas. De successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. El Santo Padre nos ha dicho hoy en su catequesis que los evangelios nos muestran cómo rezar y cómo rezaba Jesús, cómo dialogaba con su Padre, y revelando de esta manera aspectos claves de cómo cada uno de nosotros debemos rezar siguiendo el ejemplo, el modelo, la escuela de Jesús. Rezando, dijo el Santo Padre, es abandonarse en las manos de Dios, entregarle nuestros problemas. El Papa en su catequesis ha recordado que durante su vida pública Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche,
Jesús se sumerge en la intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un ejercicio y una regla de vida. El Papa recordó que un sábado, por ejemplo, dice en su catequesis, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Elle nous aide à trouver la juste mesure dans notre relation à Dieu notre Père et à toute la création. Et maintenant, A Sa continuación, Sainteté va saluer en italien. el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua Saluto cordialmente i francesa. fedeli di lingua francese. Cristo ci rivela che il suo segreto sta nella preghiera, la quale ha il potere di trasformare in bene e dare vita a ciò che sembra destinato a fallire. Impariamo alla scuola di Gesù a ritirarci nel silenzio della preghiera per offrire con Lui al Padre le difficoltà e le sofferenze del mondo. Dio vi benedica. Vous saluez en Saludo italien. cordialmente a los fieles de habla francesa. Je salue cordialement Cristo les personnes de langue nos revela française. que Frères su et sœurs, secreto está en la le oración, Christ nous révèle que que tiene son el poder secret de se trouve dans la transformar en prière bien y dar vida a lo que parece destinado a fracasar. et de donner vie à ce qui Aprendamos semble en la voué escuela à de l'échec. Jesús a retirarnos en el silencio de la oración para ofrecer con Él al Padre las dificultades y sufrimientos del Les mundo. difficultés Que et Dios les les souffrances du bendiga. monde au Père. Que Dieu vous bénisse. A continuación, el monitor en lengua inglesa estará dando el resumen de la catequesis Most del Holy Father, Papa. the en English-speaking faithful joining us through the media wish El to Santo express Padre to en you su their catequesis sentiments dijo of que un respect sábado, and por ejemplo, la esteem, pequeña ciudad and de to assure you of Cafarnaún their prayers for se your transforma en un ministry as the hospital de successor of campaña. Peter. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan y cuando le encuentran le dicen, todos te buscan. Pero Él responde, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. La oración, dijo el Papa en su catequesis, es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía, es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica.
I cordially greet the Saludo English cordialmente a los fieles de habla inglesa. En este mes de noviembre rezamos especialmente por los seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete de la vida eterna. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über En uns su catequesis, el Papa decía que Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. Tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí en el silencio pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y sobre todo en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos, huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. Orar, dijo el Santo Padre, nos permite abandonarnos en las manos del Padre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Vi invito a tornare sempre di nuovo con fiducia alla fonte della preghiera e a trarre da questo dialogo con Dio forza e speranza per la vostra missione quotidiana. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Les invito a volver una y otra vez con confianza a la fuente de la oración y a sacar fuerza y esperanza de este diálogo con Dios para vuestra misión diaria. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempo para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre,
para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. A continuación viene el monitor que está en estos momentos Santo Padre, dando el resumen de lo que será después la catequesis del Papa. Recordamos, el Papa ayer envió a través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, expresó su pésame por las víctimas del atentado que tuvo lugar en Viena, Austria. Asimismo, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Francisco reza por las víctimas y sus familias. Basta de violencia, dijo. Construyamos juntos la paz y la fraternidad. Solo el amor extingue al odio. El Santo Padre recibió con tristeza la noticia de los terribles actos de violencia en Viena que han causado muerte y dolor a personas inocentes. Su santidad expresa su más profundo pésame a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo austriaco. También está cerca de los heridos y reza por su rápida recuperación. El Papa encomienda a las víctimas a la misericordia de Dios y pide al Señor que cesen la violencia y el odio y se promueva la coexistencia pacífica en la sociedad. Acompaña de todo corazón a todos los afectados por esta tragedia y los acompaña con su bendición. Quando oramos, estamos em atitude de escuta e de encontro com Deus. Isso faz com que cresçamos na fé e na caridade e nos permite viver as vicissitudes cotidianas guiados pela luz de Deus que nos acompanha. Em segundo lugar, aprendemos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Deve ser para nós como uma regra de vida e não uma atitude ocasional. Outra característica que nos ensina o exemplo de Jesus é que a oração exige silêncio e solidão. Não para fugir do mundo, mas para superar agitações e superficialidades da vida e conseguir escutar a Deus que nos fala. Por fim, na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus, de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e a alegria que vem de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio a sperimentare che la preghiera è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu,
dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la suave voce del Signore che risuona nel silenzio. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Dirijo uma Extiendo un cordial saudação aos saludo a los fieles fieles de habla portuguesa. portuguesa. Encorajo-vos Les animo a experimentar oração que a la oración es una respuesta del que se corazón abre a que se abre a face a Dios face, cara a onde cara, são silenciados donde todas las todos os voces se rumores silencian para escuchar la suave voz del Señor que resuena en silencio. Con gusto les bendigo a ustedes y a vuestros seres queridos. A continuación, en monitor en árabe dará el resumen de la catequesis. أيها الأب الأقدس Este 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde se realizará la tradicional inauguración del pesebre y el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. La ceremonia será presidida por el presidente y secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El mismo día por la mañana, las delegaciones de donde provienen el Belén y el árbol serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la presentación oficial de estos dones. Este año, y todavía más que de costumbre, esta tradición quiere ser un signo de esperanza y confianza para todo el mundo y expresar la certeza de que Jesús viene entre su pueblo para salvarlo y consolarlo. Es este el significativo mensaje que en este tiempo difícil, debido a la emergencia sanitaria del COVID, quiere expresar la instalación del Belén que viene de Castelli, en la provincia italiana de Teramo, un centro de cerámica muy importante desde el siglo XVI, y el árbol de Navidad majestuoso abeto de 28 metros de altura que viene del municipio de Kosevje, en Eslovenia sudoriental. Se colocarán este año en la Plaza de San Pedro, así es como normalmente ocurre en las demás Navidades. El árbol y el Belén permanecerán en la plaza hasta el final del tiempo de Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo 10 de enero. الصلاة هي إصغاء إلى الله والتقاء معه، وهذا اللقاء يساعدنا أن نتجاوز المشاكل والتجارب ويفتح لنا أفقا جديدا يوسع عقلنا وقلبنا. الميزة الثانية في الصلاة الثبات. إن داومنا على الصلاة حصل فينا تبدل تدريجي نحو الأحسن، وأصبحنا أقوياء في أوقات الضيق ووجدنا السند من قبل الله. الميزة الثالثة هي العزلة في الصلاة، لأن الله يكلمنا في الصمت، وفي الصمت نكتشف ذاتنا. الميزة الأخيرة هي أن الصلاة تساعدنا أن نجد مكاننا الصحيح في علاقتنا مع الله وكل الخليقة. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: علينا أن نعيد اكتشاف يسوع المسيح معلما للصلاة، فلنذهب إلى مدرسته حتى نجد الفرح والسلام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo apriamo il nostro cuore a Dio affinché possa purificarlo. Ricordiamo le parole del Signore riportate nel libro di Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi farò vivere secondo le mie leggi. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Cuando rezamos, abramos nuestros corazones a Dios para que Él los purifique. Recordemos las palabras del Señor en el libro de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y os haré vivir según mis leyes. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el monitor en polaco dará el resumen de la catequesis del pontífice a todos los fieles de lengua polaca. Recordamos, hoy es miércoles 4 de noviembre,
fiesta de San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán. Nacido en el seno de una familia noble, su madre era Margarita de Médicis, hermana del Papa Pío IV. En 1529 obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico. Un año después, su tío, el Papa Pío IV, le llamó a Roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios. Ese año, con 22 años, fue nombrado cardenal y protector de Portugal, los Países Bajos y los cantones católicos de Suiza, así como de varias órdenes religiosas. Desde su posición en la Iglesia combatió activamente la Reforma protestante y promovió las ideas establecidas en el entonces reciente Concilio de Trento. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual, le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa, compuesta por 100 personas, la mayor parte de ellos eran clérigos, a los que el santo pagaba generosamente para evitar que recibiesen regalos de otras personas. En la diócesis se conocía entonces más la religión y se la comprendía aún menos. Las prácticas religiosas estaban entonces desfiguradas por la superstición y profanadas por los abusos. Por medio de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que una gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. W milczeniu na miejscu pustynnym może wyłonić się wiele głosów, które ukrywamy, albo z uporem tłumimy w naszych sercach. Bez życia wewnętrznego stajemy się powierzchowni, wzburzeni. Santo también San Carlos promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa. Él mismo tocaba el laúd y el violonchelo como aficionado, y con este fin encargó la misa del Papa Marcelo a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Envió a Milán 30 jesuitas para consolidar la contrarreforma y adoptó medidas encaminadas a reformar la actividad del clero. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Durante questa settimana in tutta la Polonia la preghiera comune Rosario fino ai confini del cielo unisce le vostre famiglie e le parrocchie. Questa supplica innalzata al cielo per l'intercessione della Beata Vergine del Rosario ottenga la guarigione delle ferite causate dalla perdita dei bambini non nati, il perdono dei peccati, il dono della riconciliazione e diffonda nei vostri cuori la speranza e la pace. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a todos los polacos. Esta semana en toda Polonia hace la oración común Rosario hasta los confines del cielo une a vuestras familias y parroquias. Que esta oración elevada al cielo por la intercesión de la Santísima Virgen del Rosario obtenga la curación de las heridas causadas por la pérdida de los niños no nacidos, el perdón de los pecados, el don de la reconciliación y vierte esperanza y paz en sus corazones. Les bendigo cordialmente. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina. Radio María en Chile. Radio María en Venezuela. Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Setelmont TV, Alicante, España. Popular Televisión de Cantabria en España. Radio Televisión Diocesana en Toledo. Radio Paz de Miami. Santa Teresita Radio en Estados Unidos. Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos, EWTN, ESNE TV y el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, así como la radio Misión Católica en Georgia, Estados Unidos. Ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Questi giorni di preghiera per i defunti, En estos días de oración por los difuntos, hemos recordado y recordamos aún las víctimas del terrorismo. il cui inasprimento di crudeltà si sta Una vez diffondendo más, in Europa. la crueldad se está difundiendo en toda Europa. Pienso sobre todo en el atentado que ocurrió en Niza
en un lugar de culto, y también al de ayer en las calles de Viena, que han provocado tanto dolor en la población y en lo que concierne a la paz. Confío en la misericordia de Dios a las personas desaparecidas y estoy cercano a sus familiares y a todos aquellos que sufren a causa de este evento, que tratan de comprometer con la violencia la colaboración fraternal en la religión. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Carlo Borromeo, pastore sollecito, tutto dedito al bene del popolo. Vi esorto a fare vostra quella virtù che questo grande arcivescovo di Milano scelse come proprio motto Humilitas. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy es la memoria litúrgica de San Carlos Borromeo, un pastor solícito, todo dedicado al bien del pueblo. Os exhorto a hacer vuestra la virtud que este gran arzobispo de Milán eligió como lema, humilitas, humildad. Que la humildad sea la actitud con la que buscan y sirven a la verdad y al bien. Finalmente, mis pensamientos van como siempre a los ancianos, a los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Animo a todos a ofrecer un testimonio sincero de la primacía de la oración en la vida de los creyentes. Televisión Radio Paz de Florida, Estados Unidos, y Santa Teresita Radio, siempre de Estados Unidos. El Papa haya dado su bendición y en estos momentos está leyendo el texto bíblico seguido en varios idiomas. Acaban de escucharlo en italiano. Seguirá a continuación en francés. De l'Évangile selon Saint Marc. A la 9e heure, es el texto de hoy, es el Evangelio según San Marco. Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie. Estamos transmitiendo en lo que es la audiencia general del Santo Padre de hoy, miércoles santo, en lo que es la Semana Santa vivida, sabemos todos muy bien, en manera muy inusual, como lo dijo el pontífice en su video antes de dar inicio a la Semana Santa. Poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, el Santo Padre, en una de sus entrevistas que la accedió al diario La Estampa, decía: la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora todos, dijo el Papa. Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad entera. Por lo tanto, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo al diario italiano La Stampa. El Papa dijo que este momento debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza, y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. En cambio, dijo el Papa al periódico, este tiempo es oscuro para todos, nadie está excluido, está marcado por el dolor y las sombras que han entrado en nuestra casa. Es una situación diferente a la que hemos vivido, también porque nadie puede permitirse el lujo de estar tranquilos. Todos comparten estos días difíciles. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." The Gospel of the Lord. A continuación, el monitor estará por dar el texto bíblico en alemán y seguirá después en español.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. En otra entrevista, esta vez el Papa Francisco al diario La República dijo que pidió y que pido que todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos. He pedido al Señor que detuviera la epidemia. Así Francisco fue entrevistado por el vaticanista de la República, Pablo Rodari, respondiendo a la pregunta sobre cuál fue su oración del domingo por la tarde en Santa María Mayor y San Marcello el Corso, ese domingo 15 de marzo. Debemos redescubrir la concreción de las pequeñas cosas, dijo entonces el Papa, de las pequeñas atenciones que hay que tener hacia quienes están cerca, parientes, amigos. Entender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos que a veces se pierden en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de afecto, de compasión, que sin embargo son decisivos e importantes. Por ejemplo, dijo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una llamada telefónica. Son gestos familiares de atención a los detalles de cada día. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. A continuación sigue el monitor hablará en portugués y después en árabe y en polaco. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo, recordemos que el Triduo Pascual, la celebración de la Santa Misa en la Cena del Señor, tendrá lugar este Jueves Santo a las 6 de la tarde, hora de Roma, mientras que el Viernes Santo tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, y a las 9 horas siempre de la noche, hora de Roma, el pontífice presidirá el Via Crucis. Cada una de estas celebraciones se están llevando a cabo en la Basílica de San Pedro. La vigilia pascual en la Noche Santa se celebrará el Sábado Santo 11 de abril a las 9 de la noche. Y la Santa Misa del Domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor será el domingo a las 11 horas, hora de Roma. Al final de la misa, el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وفي الساعة الثالثة El Viernes Santo se rezará para quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia. Son algunas indicaciones de la Congregación para el Culto Divino que ha publicado en decretos especiales y los ha enviado a los obispos de todo el mundo. El Viernes Santo se rezará por quienes sufren tribulaciones en tiempos de pandemia, para todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Se le pedirá a Dios que mire con compasión a los que sufren, que alivie el dolor de los enfermos, que dé fuerza a quienes cuidan de ellos y que acoja en la paz a los difuntos. Además, con un decreto especial, el dicasterio propone la celebración de una misa específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia. En la colecta se rezará de esta manera. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre.
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy En el przyjdzie Via Eliasz, Crucis, en el żeby go Vaticano, las zdjąć z meditaciones han sido escritas desde la cárcel. 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, un catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía, todos ellos relacionados con la capellanía del centro de detención Due Palazzi en Padua, Italia. Serán los autores de las meditaciones que se leerán durante el Via Crucis. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. in queste settimane di apprensione En per la esta pandemia, semana de che aprensión sta por la facendo pandemia, soffrire tanto il mondo, que está haciendo sufrir al le mundo, tante domande che ci facciamo entre las possono- muchas preguntas que possono nos non hacemos, essercene anche su Dio. también puede haberla sobre Che Dios. cosa fa davanti al nostro dolore? ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? Dove e quando va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci dà aiuto il racconto della passione di Gesù che ci El accompagna relato in de la questi pasión giorni de santi. Jesús que nos acompaña en estos Anche días lì, santos infatti, nos es si de ayuda. addensano tanti Incluso interrogativi. ahí, de hecho, muchos interrogantes La se hacen gente, más dopo aver densos. accolto Gesù El pueblo, después de haber triunfalmente acogido a Gerusalemme, Jesús triunfalmente en si Jerusalén, domandava se a breve finalmente se preguntaba liberato il si popolo finalmente habría dai suoi liberado al nemici. pueblo de sus enemigos. Si aspettavano loro un Messia potente, Esperaban un triunfante, poderoso y con la triunfante spada. Mesías con la espada. Invece ne arriva uno mite, En umile su di lugar cuore, llega uno manso y humilde de che chiama alla corazón, conversione que e alla llama a la misericordia. conversión y a la misericordia. Ed è proprio la folla che Y es prima l'aveva precisamente la suonato multitud que antes lo había gridare, alabado la que grita, sia crocifisso. que sea crucificado. Quelli che lo seguivano confusi e Los que lo spaventati seguían confundidos y abandonarono. asustados lo abandonan. Pensavano, se la Pensaban, sorte di Gesù è questa, si este es el destino il de Messia non Jesús, è lui, el Mesías no es perché él, Dio è forte, porque Dio è Dios es invincibile. fuerte e invencible. Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della passione, Pero si seguimos adelante y troviamo leemos un la fatto historia de la sorprendente. pasión, encontramos un hecho Quando sorprendente. Gesù muore, il centurione romano Cuando non Jesús era muere, el credente, centurión non era ebreo, era romano un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare tutti, que lo había oído che aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo amore que había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa, dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos en siamo, Él lo que alla somos, massima potenza, a la máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non dice è così, que Dios no es así, è diverso es diferente e non potevamo conoscerlo y no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio Vino Pasqua a nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del aprendemos volto los di Dio. rasgos del rostro de Dios. Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la è cruz la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare
a mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro Signore. y ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a nadie, contro coloro che lo stanno crucificando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalancare le braccia crucificando, a tutti, sino que che non abre ci los brazos scaccia a con la sua todos. gloria, El que ma no si nos lascia aplasta spogliare con per su noi, gloria, sino que se che deja non ci ama a desnudar parole, por nosotros. ma ci dà la vita El que in no nos ama silenzio, con palabras, sino non que ci nos da la vida en costringe, silencio. ma ci libera, El che que no non nos ci tratta da obliga, estranei, sino ma que prende nos su di libera. sé El il que no nos nostro trata male, como a extraños, prende sino que su di toma sé sobre i sí nostri peccati. nuestro mal, nuestros pecados. E questo per liberarci dai Y esto, pregiudizi su para liberarnos de Dio, los prejuicios sobre Dios, guardiamo il crocifisso veamos al crucifijo, e al poi crucificado, apriamo il Vangelo. y luego abrimos el Evangelio. Questi giorni En estos días, tutti in quarantena, todos a en casa, cuarentena, en chiusi, casa, encerrados, mettiamo queste due cose in mano. pongámonos con dos Crucifisso, cosas en la mano. guardiamo, Miremos al e apriamo crucifijo il Vangelo. y abrimos el Evangelio. Questa sarà per noi, Esta será para nosotros come diciamo così, una grande liturgia domestica, como perché non una possiamo gran andare in chiesa in liturgia questi giorni. doméstica, porque no podemos ir a la Crucifisso iglesia. e Vangelo. Veamos al crucifijo y tengamos el Nel Evangelio en la Vangelo mano. leggiamo che En el quando Evangelio la gente leemos va da Gesù que per cuando la farlo gente re, va a Jesús para ad hacerlo esempio, rey, dopo la por ejemplo, moltiplicazione después de dei la pani, multiplicación de los egli panes, se ne va. Él se va. E quando i diavoli Y vogliono cuando los rivelare demonios la quieren sua revelar maestà su divina majestad, egli li mette a tacere. los silencia. Perché? ¿Por qué? Perché Gesù non vuole essere frainteso. Porque Jesús no quiere que No se lo vuole che la gente malinterprete. confonda No il Dio quiere que la vero gente che è confunda amore umile, al verdadero Dios, que con es un el Dio amor falso, humilde, con un Dios Dio falso, mondano, un Dios che dà mundano, spettacolo que da un e si espectáculo impone con la y se forza. impone por la fuerza. Non è un idolo. No es un ídolo, Dio che si è fatto uomo es come Dios ognuno di que noi, se hizo hombre e si como con esprime cada uno de come uomo, nosotros ma con y la se forza della sua expresa divinità. como hombre pero con la fuerza de su Invece, divinidad. quando nel Vangelo En viene cambio, cuando en el proclamata Evangelio se solennemente proclama solemnemente la identità di Gesù, la cosa identidad de succede? Jesús, ¿qué pasa? Quando il centurione Cuando el dice, "Davvero centurión era figlio dice, di Dio", verdaderamente era el Hijo de Dios, viene detto lì, appena se ha dato la dice vita allí, sulla croce, tan pronto como dio su vida en la perché non cruz, ci si può più porque ya no sbagliare, se puede si equivocar. vede Dio Se ve che è que Dios es omnipotente omnipotente en el amor e non in altro modo. y no de otra manera. E la sua natura En su è fatto naturaleza, così. así es como está hecho. Egli è amore. Él es amor, es el amor. Tu potresti obiettare. Podrías Che me objetar, ne faccio con ¿y un Dio qué hago così yo de un Dios tan débil? debole? È amore. Es amor. Preferirei un Dio forte. Preferiría un potente. Dios fuerte y poderoso, Ma sai, Pero sabes, il potere di questo mondo pero el passa, poderoso de este mundo pasa, mentre l'amore resta. mientras que el amor permanece. Solo l'amore custodisce la vita Solo che el abbiamo, amor custodia la vida que perché tenemos, abbraccia le nostre porque fragilità abraza nuestras e le fragilidades trasforma. y las transforma. L'amore di Dio Es el che a amor de Pasqua ha Dios guarito que en il la nostro Pascua ha peccato sanado con nuestro suo perdono, pecado con su che ha perdón, fatto della morte que un hizo de la passaggio muerte di un vita, pasaje de che vida, ha cambiato la nostra que paura cambió in nuestro fiducia, miedo en confianza, la nostra angoscia nuestra in speranza. angustia en esperanza. La Pasqua ci dice che Dio La Pascua può nos dice volgere que Dios tutto in bene, puede convertir todo che en con Lui bien, possiamo que davvero con Él podemos confidare confiar che tutto andrà verdaderamente bene. en que todo E estará questa non è bien. una illusione, Y no es una ilusión, perché la morte e la resurrezione porque la di muerte y la Gesù non è resurrección de un'illusione, Jesús no es una è stata ilusión, una verità. es una verdad. Ecco perché il mattino di Pasqua Por eso, ci en la viene mañana de detto, Pascua se nos dice, non abbiate paura. no tengan miedo. E le angoscianti Y las domande sul angustiosas male preguntas non sobre el mal vaniscono di no se colpo, desvanecen de ma repente, trovano nel sino que risorto encuentran en el il resucitado fondamento solido la base che ci sólida permette que nos di non permite naufragare. no naufragar. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Gesù ha cambiato la storia Jesús cambió la historia al Facendosi vicino a acercarse a nosotros e l'ha resa, y per la quanto ancora convirtió, segnata dal aunque male, todavía marcada por el mal,
en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden. El crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abramos todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Era la catequesis del Santo Padre, donde nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por el Señor. Que en este momento, con el crucifijo, mirando al crucifijo y abriendo el Evangelio, recemos y abramos nuestro corazón a Jesús. A continuación, los saludos de los distintos grupos en cada idioma. Los fieles de la lengua francesa, dice el monitor, que siguen a través de los medios de comunicación, manifiestan sus sentimientos filiales de afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, durant ces semaines d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrance dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence. Es el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, donde el pontífice nos pregunta cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dice, proyectamos en Él lo que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente y no podríamos conocerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros y vino a nuestro encuentro. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. La cruz, dijo el Papa, es la cátedra de Dios. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va, y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, lo silencia, porque Jesús no quiere que se lo malinterprete, no quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo, no es un ídolo. Ainsi, les interrogations angoissantes sur le mal. A continuación, dentro de unos instantes, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua francesa para darles su saludo. Le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Hermanos y hermanas, Jesús ha transformado la historia del mal en una historia de salvación. Desde el corazón abierto del crucifijo, el amor de Dios nos alcanza en estos momentos de angustia, dificultad y sufrimiento. Que en esta Semana Santa, en medio de los dramas y las pruebas
que vivimos, que nuestros corazones sean fuertemente unidos a Cristo, muerto y resucitado. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, Eran frères et las sœurs, palabras del Santo Padre Jésus en a changé italiano. l'histoire marquée par le mal en une histoire de salut. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficulté et de souffrance. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Después del resumen en francés viene ahora el resumen Most Holy Father, en the inglés. English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect. Recordemos que en su catequesis el Santo Padre recordó que en esta semana de aprehensión por la pandemia que están haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos también pueden haberlas sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no resuelve Dios nuestros problemas rápidamente? El Papa habla del relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos y que nos es de ayuda. Porque incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que le grita que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban que si este es el destino de Jesús, el Mesías, no es él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, dijo el Papa, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios. Dear brothers and sisters, let us draw courage from our crucified and risen Lord, who embraces our fragility, heals our sins, and draws us close to Him, transforming our doubts into faith and our fears into A hope. continuación, el Papa dará su saludo a los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Les deseo a todos que esta Semana Santa les lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazón purificado y renovado por la gracia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking faithful joining us through the Se media. traduce en el saludo del Papa en estos momentos en inglés. Después del inglés vendrá el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. Una catequesis en la cual el pontífice nos recuerda cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dijo el Papa, proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente, y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas, y que por eso se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro, y precisamente en la Pascua se reveló completamente. En la cruz, ahí está Jesús. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. La cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien, dijo el Papa, mirar el crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor, el que nos señala. El que no señala a nadie con el dedo, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios.
El Papa nos pidió que en esta Semana Santa veamos al crucificado, a la cruz, y abramos el Evangelio. Y en el Evangelio, dijo el Papa, leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia, porque Jesús no quiere que se le confunda con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No quieren que se le malinterprete. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios, se dice allí tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar, porque se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza, así es como está hecho. Él es el amor. Dass die Menschen den wahren Gott, der demütige Liebe ist, mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann. A continuación, el saludo del Papa en alemán. Saludo con afecto a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Aunque angustiados por dudas y preocupaciones, podemos tener confianza. El Señor, a través de la muerte y resurrección, ha cambiado la historia en una historia de salvación, a pesar de todo el mal. No estamos solos nunca, sino siempre amados por Dios. Les deseo una santa Pascua. A continuación, traducen los saludos en alemán y seguirá el resumen de la catequesis del pontífice en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española que nos están siguiendo en estos momentos a través de los medios de comunicación. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito, precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor,
porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. A continuación, el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. En su resumen en español dijo justamente que en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Y ante las preguntas que afligen a nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban sus seguidores, que confundidos y asustados lo abandonaron. Cuando Jesús muere, es el centurión romano, dijo el Papa, que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz y de su perdón y de su amor infinito, quien declara que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús. Contemplando a Jesús en la cruz vemos el rostro de Dios que se revela como es. Omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. En sus saludos el Papa hizo recordarnos a todos los fieles de lengua española que en estos días santos en que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, que pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia, dijo el Papa. Queridos hermanos de lengua portuguesa, les saludo de corazón deseándoles un triduo pascual verdaderamente santo, que les ayude a vivir la Pascua llena de alegría, consuelo y sobre todo de esperanza, ciertos que la resurrección de Cristo es también nuestra victoria. Feliz Pascua. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل Es el momento del resumen del pontífice en árabe. Recordemos que en estos tiempos de gran preocupación por la pandemia, las personas mayores son las que están sufriendo en la soledad. El coronavirus las está matando aún más.
Según la ciencia, se nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque ya son más frágiles y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las personas que tienen una o más patologías previas. En muchos casos, la patología existente es la soledad. Remediar la situación de abandono, por lo tanto, en estas actuales circunstancias podría significar salvar vidas humanas. Así lo recuerda el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. No es casualidad que estamos presenciando la muerte en proporciones y formas terribles, dijo, de tantas personas que viven fuera de sus casas y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad, en verdad, desgastantes y deprimentes. Es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación de abandono, que en las circunstancias actuales podría significar salvar vidas humanas. بل ترك نفسه يعرى من أجلنا لم يحبنا بالكلام بل بذل حياته بصمت من أجلنا لم يكرهنا على شيء بل حررنا من خطايانا هذا هو الله الله محبة ومحبته تحرس حياتنا وتشفينا من خطايانا وهي التي جعلت الموت انتقالا إلى حياة وبدلت خوفنا بالثقة والطمأنينة وفي الشدة منحتنا الرجاء الله محبة وهو يهتم بنا في كل لحظة وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا تشجعوا غير يسوع مجرى التاريخ وجعله بالرغم من كل الشرور التي فيه تاريخ خلاص وهو قريب منا لنفتح له بالصلاة قلبنا لنترك نظراته تستقر علينا عندها ندرك أننا لسنا وحدنا لأن الله يحبنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا أبدا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A continuación, los saludos del Papa en árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo momentos en que puede parecer que Dios esté lejano de nosotros, pero Él existe. Es la misma creación que continúa, el amor omnipotente que continúa. Es Dios amoroso. Es el mismo que no solo está cercano a nosotros, sino en nosotros. Por tanto, depositemos en Él nuestras preocupaciones y nuestros miedos, para que el creyente que es confiado incluso en la angustia y confía que con Dios todo se resolverá, no tengan miedo. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية أيها الإخوة والأخوات. Después de los saludos en árabe, vendrá el resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. الخلق نفسه مستمر حبه تعالى نفسه مستمر الله المحب دائما هو ليس فقط قريبا منا بل هو فينا لذلك لنلقي عليه همنا وخوفنا لأن المؤمن مطمئن حتى في الشدة ويثق أن كل شيء مع الله سيتحول إلى خيرنا لا تخافوا ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. A continuación, en polaco, el pontífice en su catequesis nos dice que podríamos objetar: ¿qué hago yo de un Dios tan débil? Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero el poderoso de este mundo pasa mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: no tengan miedo.
Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto al crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias, dijo el Papa, acercándonos a Él, a Dios, aceptando la salvación que nos ofrece. El Papa nos pide que abramos todo el corazón a Él en la oración, que dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Que esta Semana Santa miremos al crucificado con el Evangelio en mano, porque la cruz es la cátedra de Dios. Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem, który uczynił ze Estamos śmierci transmitiendo fragment życia, la audiencia general del pontífice desde la Biblioteca Apostólica en este tiempo de cuarentena para combatir el COVID-19. Desde la biblioteca donde el pontífice también ha rezado el rezo mariano del Ángelus. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: nie lękajcie się. El triduo pascual será vivido de una manera inusual, sin fieles congregados en la plaza de San Pedro o en la Basílica Vaticana como otros años. Że jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos acercamos al Santo Triduo Pascual, pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nos introduzca en el misterio de su amor, que se nos ha demostrado muriendo en la cruz para liberarnos del poder del mal y de la muerte, y para introducirnos en la vida nueva. En estos días, a causa de la epidemia, están atemorizados, llenos de preocupaciones hacia los vuestros queridos. Confiemos en Cristo, el Señor de la vida. Que su bendición los acompañe siempre y sea fuente de paz y de esperanza. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Es ahora la traducción del saludo del Papa a todos los fieles de lengua polaca, aby otworzył nasze serca en donde el i wprowadził pontífice nas w tajemnicę swojej miłości, les pide que no tengan miedo, que confíen en Cristo, que le entreguen a Él sus dudas, sus temores, sobre todo en estos tiempos de pandemia. w tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei. A continuación vienen los saludos en italiano. Los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos y a los que sufren. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Mis pensamientos van en especial a los grupos que habrían querido estar presentes hoy. Entre ellos, los universitarios de diferentes países que viven virtualmente el encuentro del UNIF 2020. Queridos estudiantes, deseo que esta Semana Santa sea para todos una ocasión providencial para fortalecer su relación personal con Jesús y su fe en Él, crucificado y resucitado.
Saluto infine, Por último, i giovani. saludo a los jóvenes.